Hola a todos, ¿qué tal? Nosotras somos la doctora Luciana Romero y yo soy Isabel Villanueva, somos asistentes de la Cátedra de Neumología y bueno, es un placer para nosotras estar con ustedes en esta instancia que es algo nuevo, que esperemos que salga bien. La idea es que tengan disponibles tres charlas, la de hoy que va a ser sobre inhaloterapia, una sobre asma y una sobre POC, para que puedan verlas previo a los talleres. Así que bueno, vamos a comenzar. Pueden anotarse dudas, comentarios y discutirlo luego en los talleres. Bueno, vamos a comenzar con la primera charla del día de hoy, que es inhaloterapia. La misma la trajimos principalmente por el hecho de que los inhaladores, la terapia inhalada, en realidad es la piedra angular de las enfermedades obstructivas, y hoy en día no solamente de estas, sino que cada vez estamos viendo en otras enfermedades respiratorias, lo cual esto nos genera en realidad un amplio espectro de tratamientos, van a ir hacia el órgano blanco afectado y por lo tanto tratar de reducir los efectos adversos a lo mínimo, ¿tá? Pero antes de comenzar con la charla en sí, tenemos que recordar lo que es la definición de inhaloterapia. Es un procedimiento terapéutico a través del cual se administra un fármaco por vía inhalatoria. Y el aerosol es la suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire o en otro gas. ¿Cómo llega el aerosol? En realidad, ¿cuál es el mecanismo de depósito del aerosol en la vía respiratoria? Bueno, tiene tres mecanismos: la impactación, la sedimentación y la difusión. En cuanto a la impactación, las partículas de aerosol tienden a continuar con su trayectoria en vez de adecuarse a las curvaturas de la vía aérea y por lo tanto colisionan. Y estas son partículas generalmente que son grandes, de más de 10 micras, que se van a depositar a nivel de la orofaringe o de la vía aérea central. En cuanto a la sedimentación, es el fenómeno físico por el que las partículas de un aerosol se depositan en las paredes de la vía aérea, pero por acción de la gravedad, o sea, que caen y logran pasar las curvaturas. Y esas son partículas un poco más chicas, son partículas entre 5 a 10 micras que van a estar en la vía aérea central, o sea, se depositan en la vía aérea central, y las de 0,5 a 5 van a depositarse más distal. Y la difusión, que es el fenómeno físico por el que las partículas del aerosol se desplazan erráticamente de un sitio a otro de la vía aérea y la mayoría son exhaladas por la aspiración. Estas son partículas más chiquitas, que van de 0,5 a 2 micras y que se depositan a nivel distal alveolar, y las que son más chiquitas, las menores de 0,5 micras, muchas veces se exhalan en la aspiración, ¿tá? O atraviesan la membrana alveolo arterial. Entonces, ¿de qué depende el depósito de un fármaco? Bueno, lo podemos dividir en dos grandes áreas, lo que son los factores dependientes del dispositivo y los dependientes del paciente. En cuanto a los del dispositivo, tenemos el tamaño de las partículas, el mecanismo dispensador y las instrucciones de uso. Y en cuanto a los que dependen del paciente, va a depender de la característica de la vía aérea, de la maniobra inspiratoria y del aclaramiento mucociliar. Por ejemplo, en los fumadores o la gente que tiene muchas secreciones, que está alterado el mecanismo de aclaramiento mucociliar, aquí puede ser que haya una afectación en el depósito del fármaco. ¿Y cuáles son las ventajas de la inhaloterapia? Bueno, se administra justamente directamente en la vía respiratoria, por lo tanto tiene una mayor concentración del fármaco en la vía respiratoria, con menor efectos adversos, y por lo tanto el inicio de acción es más rápido que otra vía de administración. Pero todas estas ventajas se caen si en realidad no tenemos una coordinación correcta de la técnica, si el dispositivo no es el adecuado para el paciente, si tenemos una alteración de la coordinación o si la adherencia del paciente no es la correcta. Entonces, por eso mismo es que tenemos que personalizar a la hora de indicar un inhalador. O sea, no todos los pacientes van a recibir el mismo inhalador y se van a adecuar al mismo inhalador. O sea, como dice ahí, es un inhalador para cada paciente. Tenemos que elegir el inhalador para el paciente según la edad, el sexo, según la posibilidad de coordinación, de lograr llegar a acceder al medicamento y evaluar si tiene una técnica adecuada para el paciente, ¿no? En realidad, esta imagen la trajimos más que nada para hablar que justamente la técnica inhalatoria hasta el día de hoy sigue siendo un problema serio en la salud, en cuanto a que la gran mayoría de los problemas a nivel del mal control de las enfermedades respiratorias es porque la técnica no es la correcta, ¿tá? Como se puede ver ahí desde el inicio de que se introdujeron los inhaladores a lo largo de los años,
más del 50% de los pacientes hacen mal la técnica inhalatoria. Por eso es tan importante y nos pareció que este tema es fundamental para llevarlo a la comunidad, porque son los primeros que ven a los pacientes y que tienen que saber cómo enseñar al paciente el inhalador y ver si la técnica es la adecuada. La adecuada. Y esta diapositiva en realidad la pusimos antes de comenzar con cada dispositivo, para hablar justamente de eso, que en realidad los seres humanos hay conductas en las cuales no son instintivas, o sea, que no son innatas. O sea, hay algunas conductas que se van adquiriendo a lo largo de la vida, como es el uso de un dispositivo inhalado, que en realidad un comprimido uno sabe cómo tomar un comprimido, pero en realidad el inhalador uno en realidad tiene que adquirir la técnica para poder darlo bien. Entonces, justamente por eso, es como para decir que en realidad no somos un robot, que nos hacemos todos sabiendo cómo usar un dispositivo, sino que esto es algo que se va enseñando y aprendiendo y luego, por supuesto, educando al resto de los pacientes, ¿está? Bueno, ahora vamos a continuar con los distintos dispositivos que hay disponibles a nivel de nuestro país. Sabemos que a nivel de ACE y de la RAP no contamos con todos los dispositivos que vamos a ver acá. Vamos a hacer énfasis en los que sí sabemos que contamos para, bueno, optimizar el uso de los mismos. Para comenzar, bueno, vamos a hablar del cartucho presurizado de dosis medida, que es el que más se utiliza en la emergencia sobre todo. Como características tienen que, bueno, que fueron los primeros inhaladores diseñados, tienen como ventajas que son portátiles, herméticos y de fácil transporte. Los pacientes pueden ir con ellos a todos lados. Eh, Dispensan partículas de aproximadamente entre 1 y 4 micras y la dosis liberada es siempre igual e independiente de la maniobra inhalatoria que haga el paciente. Vamos a ver que hay otros dispositivos que depende de la inhalación del paciente y la fuerza con la que inhale para que la medicación salga y llegue a los pulmones. En el caso del cartucho presurizado, siempre la dosis va a ser igual. Y como desventajas es que, bueno, requieren coordinación, que tienen un alto impacto orofaringio y bajo impacto pulmonar por su tamaño y que no tienen contador de dosis, entonces, bueno, muchas veces los pacientes no saben cuándo se terminó la medicación y lo pueden seguir usando sin que haya medicación. Acá lo que podemos ver es que, bueno, tenemos el cartucho, donde adentro tiene el propelente con la medicación, una carcasa de plástico que lo protege de la luz y también de la temperatura, y bueno, una válvula por donde sale la medicación. Bueno, y nosotros en realidad los que contamos son con los de partículas extra finas. Hay otras variedades de autodisparo, pero no es con lo que contamos nosotros. Bien, ahora lo que vamos a ver con cada inhalador vamos a ver un video que creamos los integrantes de la cátedra de neumología, que es sobre todo para que los pacientes puedan contar con ellos, pero también nos resultan útiles al personal de salud cuando nos olvidamos de la técnica de algún inhalador. Estos videos les van a quedar en la charla, pero aparte están disponibles en la página web de la cátedra y en el Instagram de la cátedra también. Saque la tapa, agite por 5 segundos el inhalador. Agárrelo con el dedo índice por encima y el pulgar por debajo. Exhale lejos del mismo. Coloque en la boca y séllelo con los labios. Presione el inhalador e inhale al mismo tiempo, lento y profundo. Aguante la respiración durante 10 segundos. Exhale lentamente por la nariz o la boca. Si requiere una nueva dosis, espere 5 segundos. Y si tiene inhalador de mantenimiento, enjuague la boca luego de la última dosis. Bueno, esto a muchos pacientes les resulta complejo, por lo tanto es importante practicar la técnica. Digo, porque este es el inhalador, con el dispositivo con el que más cuentan nuestra población de pacientes, por lo tanto es importante ver el video una y otra vez y practicar con los pacientes en cada contacto que tengamos con ellos, ya sea en contacto en un control de policlínica, en la emergencia, una vez que el paciente está estable y puede hacer la coordinación, aprovechar cada contacto con el paciente para practicar la técnica. El 80% de los pacientes no hacen correctamente la técnica inhalatoria, por lo tanto es nuestro deber y nuestro rol entrenarlos y educarlos en esto.
Saque la tapa. Bien, el cartucho presurizado, otra ventaja que tiene es que para los pacientes que no logran coordinación y también para los niños, para los adultos mayores, contamos con la inhalocámara que evita muchos de los pasos que veíamos en el video previamente. La inhalocámara tiene como ventajas que, bueno, tiene una válvula inspiratoria unidireccional, o sea que el aire y la medicación solamente entran, no vuelve la medicación hacia la inhalocámara. Las partículas del aerosol pequeñas quedan en suspensión en el interior de la cámara y esas son las que va a inhalar el paciente, y las grandes pueden adherirse a las paredes. Tienen menos efectos adversos que dar la inhalación con el cartucho presurizado. Por ejemplo, en el caso de los corticoides inhalados, que uno de sus efectos adversos son la candidiasis orofaringea. En este caso, utilizando la inhalocámara, el riesgo disminuye, y por eso es que insistimos a los pacientes en enjuagarse la boca después, ya sea de la dosis con cartucho presurizado o inhalocámara, siempre después del uso enjuagarse la boca para prevenir este efecto adverso. Bueno, tienen menor impacto orofaringeo y mayor depósito a nivel pulmonar. Y bueno, tienen esta ventaja, como decíamos, que no requiere coordinación, ya sea para un paciente que porque a nivel intelectual no logra la coordinación, o a nivel manual, o porque está con una crisis de asma, una exacerbación de su EPOC, y en ese momento no puede, la falta de aire no se lo permite, contamos con la inhalocámara para evitar los pasos previos. Y bueno, como desventajas tiene que es poco práctica para transportar. Decíamos que el cartucho presurizado es muy útil para llevar igual en el bolsillo, la inhalocámara a diferencia no. Y bueno, requiere limpieza, y además no son universales, no sirven para todos los inhaladores, sino que solo sirven para el cartucho presurizado. En cuanto a la limpieza de la misma, se realiza una vez por semana con agua y con jabón neutro o detergente suave, y hay que dejar secar, se pone arriba de un papel, de una toalla, y se deja secar ahí. No hay que frotar con nada, ni con toalla, ni con papel, porque lo que ocurre es que aumenta la aerostasis y aumenta el depósito de las partículas. Si no, el paciente la siguiente vez que lo va a usar, todas las partículas van a quedar adheridas en la pared. Bien, ahora vamos a ver el video del uso del cartucho presurizado con el espaciador. Ensamblar las piezas de la inhalocámara. Saque la tapa del inhalador. Agítelo por 5 segundos. Colóquelo en un extremo, asegurándose de que quede alineado con la máscara facial. Exhale lejos de la inhalocámara. Selle la máscara facial, no permitiendo fugas. Presione el inhalador y respire 5 veces, lento y pausado. Si requiere otra dosis, repita los pasos 30 segundos después. Bien, ahora vamos a continuar con los dispositivos de polvo seco. Estos dispositivos tienen, bueno, como características que el principio activo está en forma de polvo que se libera con la inhalación del paciente. Lo que decíamos hoy, a diferencia del cartucho presurizado, ahora sí va a depender de la fuerza del paciente que la medicación llegue realmente a los pulmones. Si el paciente no puede hacer la fuerza de la inspiración, la medicación o no sale o queda a medio camino y no sirve el dispositivo. Tienen mayor depósito pulmonar. Las partículas son más pequeñas que las del aerosol y tienen menor impacto orofaríngeo. También son pequeños y portátiles, el paciente los puede llevar consigo, no requieren gas propelente, a diferencia del cartucho, y no requieren la coordinación de apretar e inhalar, ¿sí? Solo el paciente solamente tiene que hacer la inhalación. Y tienen además, algunos, no todos, contador de dosis, lo que es muy útil para el paciente para saber cuándo se le terminó. Los que no tienen, que lo que llevan son cápsulas, el paciente tiene la tableta de las cápsulas y ahí ya sabe cuándo se queda sin medicación. O sea que de cualquiera de las dos formas es muy útil en ese sentido. Y como desventaja son muy costosos, requieren un flujo inspiratorio alto por parte del paciente. Puede haber una falta de percepción de la inhalación. Muchas veces
piensan que no inhalaron nada, algunos no dejan gusto en la boca, entonces eso puede llevar al paciente a repetir las dosis pensando que no está inhalando, por eso hay que explicarle que no va a sentir lo mismo que con el cartucho. No se pueden utilizar en pacientes que están ventilados, intubados, y si se humedece pierde todas sus ventajas, y por lo tanto hay que tener cuidado en cómo se guarda, en dónde y cuidarlos. En cuanto a los sistemas, tenemos sistemas que son de unidosis y sistemas de multidosis. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Bien, comenzando con los sistemas de unidosis, tienen las características que requieren un flujo inspiratorio más elevado e una inhalación más lenta. O sea, que es una inhalación que es lenta pero profunda. El fármaco contenido en la cápsula debe recargarse en el dispositivo cada vez que se va a usar y puede repetirse la inhalación si aún queda polvo en la cápsula. Van a ver que siempre, por ejemplo, disculpen que estoy poniendo el puntero. Por ejemplo, en el caso del Handy Haler, tiene una especie de ventanita donde se ve la cápsula, pero si no, en el caso de los otros, o en el caso del dispositivo de unidosis que entrega ACE, no tiene la ventanita, pero el paciente puede sacar la cápsula y puede ver si está vacía o no, y en caso de que todavía quede medicación, puede repetir la maniobra. Y bueno, lo que decíamos que permite llevar el control contando las cápsulas. En realidad, nosotros el que vamos a mostrar la técnica es el Handy Haler, y los otros se los mostramos para que sepa que existen, pero no son los que habitualmente perdón, utilizan nuestros pacientes. Y el Handy Haler no es el que presta ACE, pero igual tiene una única diferencia que ahora se las mostramos con el video. Retire la tapa tirando hacia arriba. Tire hacia arriba la boquilla. Coloque la cápsula en el interior. Ahora cierre la boquilla hasta escuchar el clic. Presione firmemente el botón verde. Exhale lejos del inhalador. Ahora coloque la boquilla y selle con los labios la misma. Respire rápido y profundo. Aguante la respiración 10 segundos. Ahora exhale lejos del inhalador. Y para terminar, abra el dispositivo, retire la cápsula usada y descártela. Corrobore que la misma se encuentre vacía. En el caso del dispositivo que otorga ACE a los pacientes, la diferencia es que cuando se cierra no se escucha el clic, ¿tá? Y no requiere hacer la perforación. O sea, una vez que se cerró la tapa, ya queda perforado. Eso igual en los talleres prácticos lo vamos a ver, vamos a tener el dispositivo y se los vamos a mostrar personalmente, ¿sí? Pero lo que sí es lo mismo es abrir, introducir la cápsula, cerrar. No, acuérdense, no lleva clic, no hay que perforar. Es todavía más práctico, porque una vez que se cierra, ya está pronto para que el paciente lo utilice, y después la técnica, lo que es la inhalación en sí, después sí, eso es todo lo mismo, y al final abrir el dispositivo y descartar la cápsula. Bien, en cuanto a los dispositivos de polvo seco con sistema multidosis, en este caso el fármaco está contenido en el inhalador que ya tiene cargadas todas las dosis, por lo general para un mes, ¿sí? El paciente cada vez que lo utiliza va descontando una dosis, pero no es como con el de unidosis, que es cargando la cápsula. Estos todos tienen un contador de dosis y no requiere tampoco la coordinación de pulsar e inhalar como el cartucho. Vamos a ver los tres distintos que hay, estos sí están todos en nuestro país. Vamos a ver primero la técnica de Acupal. Dale. Gire la carcasa del dispositivo hasta escuchar un clic. Deslice la palanca hasta otro clic. Exhale lejos del inhalador. Coloque el dispositivo en la boca, sellándolo con los labios. Inhale rápido y profundo. Aguante la respiración por 10 segundos. Ahora exhale lejos del inhalador. Gire la carcasa de nuevo hasta escuchar un clic. De requerir otra dosis, repita los pasos luego de 30 segundos. Bien. Ahora vamos a ver la técnica de turbojal. Retire la cubierta girándola.
Gírela rosca hasta escuchar el clic. Gírela nuevamente en sentido contrario. Exhale lejos del inhalador. Coloque el inhalador en la boca, sellándolo con los labios. Inhale rápido y profundo. Contenga la respiración 10 segundos. Exhale lejos del inhalador. Si precisa otra dosis, repita los pasos 30 segundos después. Coloque la cubierta girándola para cerrar. Este dispositivo sí lo otorga ACE. Nosotros tenemos una policlínica de asma grave acá en el Maciel y tenemos muchos pacientes con este dispositivo. Bien, y ahora vamos a ver la técnica Desliste de la tapa hasta escuchar el clic. Compruebe que el contador haya bajado la dosis. Exhale lejos del inhalador. Coloque el dispositivo en la boca, sellándolo con los labios. Inhale rápido y profundo, aguantando la respiración 10 segundos. Exhale lejos del inhalador. Y para terminar, deslice la tapa hasta su posición original. Bien, y ahora vamos a ir con el último dispositivo y el que le resulta más complejo a los pacientes, que es el inhalador de nube de vapor suave, pues esa es su traducción en inglés y es por cómo libera la medicación. Y el nombre del dispositivo en sí es Respimat. Bien, este dispositivo tiene la característica, bueno, justamente de eso, de que la aerosolización es esa forma de una nube de vapor suave, genera partículas pequeñas entre 1 y 5 micras, y tiene más del doble de depósito pulmonar, justamente por la característica de esta nube de vapor suave, tiene el doble depósito pulmonar comparado con el resto de los inhaladores que vimos. Y requiere flujos inspiratorios más bajos por parte del paciente, no requiere la inhalación tan profunda como en los de polvo seco. Y como desventajas tiene que es costoso y que requiere bastante coordinación, como vamos a ver ahora en el video. Retire la tapa transparente apretando el botón gris. Introduzca el cartucho de la medicación con el extremo más fino hacia adentro. Presione con fuerza hasta sentir el tope. Colocar la tapa transparente. Girar el dispositivo hasta sentir el clic. Retire la tapa. Exhale lejos del inhalador. Colocar los labios sellando la boquilla. Inhale lento y profundo al mismo tiempo que aprieta el botón gris. Aguante la respiración 10 segundos. Exhale lejos del inhalador. Tápelo. Si requiere otra dosis, repita los pasos 30 segundos después. Bien. Bueno, entonces, como verán, hay una alta variedad de dispositivos con los que contamos hoy en día. Como decíamos, no en Asia hay tanta variedad, pero bueno, sí en otras instituciones en las que ustedes puedan trabajar van a ver estos dispositivos. Entonces, bueno, ante tanta variedad, ¿cómo hacemos para elegir el inhalador? ¿Cuál es el mejor inhalador para el paciente? Para eso vamos a tener que evaluar distintas cosas. Por un lado, la edad del paciente. Como decíamos hoy, por ejemplo, los niños y las personas muy mayores, lo que van a precisar es, en el caso de cartucho de 2,5, es la inhalocámara. Hay veces que, bueno, también tiene que ver con la memoria para aprender la técnica y recordarla, con la coordinación. Justamente el nivel cognitivo del paciente va a ser fundamental para elegir una técnica sencilla en caso de un deterioro cognitivo, por ejemplo. Los trastornos físicos que afecten la motricidad, hay que mirar las manos de los pacientes y en caso de pacientes, por ejemplo, con artritis, deformaciones articulares, ahí ya un dispositivo complejo va a ser complicado. La disposición también del fármaco en la institución, saber en las instituciones donde trabajamos con qué dispositivos contamos, el nivel económico del paciente, que el paciente pueda pagar. Quizás que queremos ofrecerle el dispositivo más complejo y más caro porque creemos que le haría bien, pero el paciente no accede, entonces no va a recibir el fármaco. El nivel de adherencia que tiene el paciente y el sostén familiar. En cuanto al nivel de adherencia, existe un test que se llama TIPE, que es la sigla de test de adhesión a los inhaladores, que consta de 10 preguntas que se le hacen al paciente y 2 que se las hace el personal de salud a uno mismo, el que esté realizando el test.
Y bueno, nos sirve y es muy útil para conocer el nivel de adherencia que tiene el paciente de una forma objetiva, y además, en caso de que no tenga adherencia, nos puede orientar a qué tipo de falta de adherencia es, si el paciente en realidad no sabe cómo tomarlo y en ese caso es un cumplimiento que es errático, no lo hace porque se olvida, sino porque no sabe o no entiende. Si es intencionado, es decir, que deja de tomar la medicación porque lo decide, tendrá su motivo, piensa que no sirve, que no lo precisa o que es peligroso, pero el paciente lo hace con la intención de dejarlo, o que es inconsciente, no sabe que no lo hace correctamente. Hay veces que los pacientes vienen pensando que la técnica que utilizan es la adecuada, y cuando pedimos que lo hagan frente a nosotros, no es así. Este test, de todas maneras, lo vamos a ver bien paso a paso en el taller, ¿sí? Para que ustedes lo puedan implementar después en la práctica diaria. Bien, y como les decía, el 80% de los pacientes no hacen correctamente la técnica inhalatoria. Entonces, bueno, y además no adhieren al tratamiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Hay algunos que dependen del prescriptor, del que elige el inhalador para el paciente, y puede ser porque no reconoce la incapacidad física del paciente para realizar la técnica, porque no reconoce la incapacidad cognitiva del paciente para comprender, o porque es una prescripción que es muy compleja y el paciente después llega a la casa y no recuerda o no puede con ella, o no tiene el sostén familiar para que alguien lo ayude, o que además no prueban la técnica cuando lo prescriben, ¿no? Cuando elige el inhalador para el paciente, lo que debe hacer es, en ese mismo momento, practicar la técnica con el paciente y ver si de verdad lo puede hacer, porque si ya vemos que el paciente no puede, ahí deberíamos cambiar de dispositivo. O ver si es posible entrenarlo e ir practicando poco a poco, pero es fundamental ver nosotros con nuestros propios ojos hacer la técnica del paciente. Y bueno, los que son dependientes del paciente, bueno, que no adhieran al tratamiento, falta de atención mientras nos estamos entrenando, que la técnica no mejore una vez que la corregimos, que descuiden el dispositivo y pierdan sus ventajas, o que tengan falsas creencias o mitos sobre los inhaladores, que eso es algo muy frecuente contra lo que nosotros luchamos día a día, y que es una de las principales causas de que los pacientes no adhieran, el miedo a los inhaladores. Entonces, bueno, ¿cómo mejorar todo esto? Y que esto sí es nuestro rol. Tenemos que encargarnos de la parte que depende de nosotros como personal de salud, por lo tanto tenemos que educar al paciente. Y como decíamos hoy, aprovechar cada instancia y cada contacto para entrenar, para derribar los mitos que el paciente tenga sobre los inhaladores, preguntarle sus miedos, qué piensa del inhalador, por qué no lo utiliza o por qué lo utiliza menos. Bueno, ir sacando dudas y siempre entrenar. Recuerden, cada contacto con el paciente, entrenar la técnica inhalatoria. Y esto se puede hacer en cualquier instancia, ya sea con el paciente internado, con el paciente en emergencia, en una consulta en policlínica, o hoy en día con la telemedicina también. En todas las instancias tenemos que aprovechar esto. Esto, bueno, va a depender entonces la adherencia al tratamiento, de la disponibilidad. Recuerden conocer los dispositivos con los que contamos en las distintas instituciones, que el paciente adhiera, y la educación. Eso sería como lo grande. Acá les dejamos abajo las páginas, ¿sí? La página de la Cátedra de Neumología y la página de Instagram. En la página de Neumología además hay información para los pacientes, además de los videos, información que está adaptada al nivel de los pacientes, para que comprendan sobre las enfermedades más frecuentes respiratorias, y bueno, y los videos que están en las dos. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el taller donde vamos a poner en práctica todo esto que aprendimos hoy.